Por favor, dale. Para todos los participantes que están en la sala, Listo, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con esta sesión en donde hemos querido en el Comité Científico de U21 hacer un esfuerzo por incluir dentro de los temas una reflexión que estuviese enfocada desde las personas. Hay mucha actividad relacionada con la construcción de paz desde diferentes ángulos. Pero hay una pregunta que ha atravesado este evento y que nuestro presidente de este congreso ha insistido cada vez que ha podido es, ¿y nosotros qué tenemos que ver con todo esto que está pasando? ¿Cuál es el papel de cada uno de nosotros? Como que la pregunta que atraviesa toda esta actividad va a ser, ¿qué podemos sugerir que hagamos nosotros desde nuestro lugar? No importa en qué lugar nos encontremos, en qué lugar geográfico, en qué lugar social, en qué lugar político nos encontremos, ¿cuál podría ser nuestro aporte? Y en ese marco y haciendo esa búsqueda, tenemos hoy tres invitados. Voy a ir en orden inverso a cómo van a intervenir. Luz Helena, pues que todavía creo que no ha llegado, pero Luz Helena es tecnóloga agrícola, ingeniera de alimentos, magíster en estudios sobre prácticas de comportamiento empresarial. Es docente nuestra, compañera de trabajo de hace muchos años, fundadora del aplicativo Come Bien. Ella está concentrada como en estos temas de la salud y cómo la alimentación influye en la salud. Y es socia y fundadora de algunas corporaciones relacionadas con el tema del emprendimiento. Luz Helena nos va a hablar de competencias blandas y cómo esto influye en nuestro comportamiento. También nos acompaña Darlene Arangón Borré, enfermera, también profesora WIS, magíster en ciencias de la familia, docente de enfermería, docente, asesora, tutora en el Instituto ProDenapsa de la Universidad Industrial de Santander, terapeuta de familia y pareja, investigadora en el grupo de investigación CARING, investigadora del Centro de Investigaciones de Ciencias de la Salud y Psicosociales. Y el profesor Wilson López López. Con Wilson tuvimos el gusto de compartir unos breves espacios hace mucho tiempo en la Universidad Javeriana. El profesor Wilson sigue siendo profesor de la Universidad Javeriana, es doctor en Psicología Básica y Social, editor de la revista Universitas Psicológica, líder del grupo de investigación Vínculos Sociales y Culturas de Paz, ganador del Premio Interamericano de Psicología 2017 por la Sociedad Interamericana de Psicología. Trabaja líneas de investigación muy cercanas a este tema que nos ocupa este día, psicología social, conflictos sociales y paz. Y también es un muy reconocido autor y líder en temas de comunicación científica. Es presidente de la División de Psicología Política de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada y el grupo de trabajo de psicología del terrorismo. Eh, no voy a referirme al libro porque parece que Wilson también va a hacer referencia a él, entonces voy a emitir el comentario sobre la importancia de este material que ya está disponible en las librerías en línea. Adelante, profesor Wilson López. Perdón, una aclaración. Vamos a tener 20 minutos de intervención de cada conferencista y al final tener un espacio para responder las preguntas que recibamos del público, que esperamos recibirlas a través del chat para luego recopilarlas y podérselas proponer a nuestros conferencistas. Adelante, profesor Wilson. Bueno, primero, mil gracias por la invitación, Juan Carlos. Gracias a la UIS por estar de nuevo aquí. Yo he estado allá, pero trabajando con temas de revistas científicas de la UIS. Entonces,
He tenido ya el placer de estar en 2 o 3 ocasiones en la UIS acompañándolos en este tema. Pero pues esta invitación, eh, teniendo en cuenta que además estamos, todo el mundo está hablando del aniversario de los 5 años de la firma de los acuerdos de paz. Y bueno, hoy tengo que terminar una pequeña columna que me pidieron para Razón Pública sobre este tema. O sea que espero que la próxima semana ya esté la columna y que cuando esté y ustedes después de haberme escuchado se entiendan, o sea, se puedan aproximar a la columna como desde este punto de vista en que me estoy moviendo. Eh, sí, este fue un año especial. Yo les recomiendo estos 2 libros en los que soy coeditor y autor de capítulos. El primero se llama Political Psychology en Latinoamérica, donde hay un capítulo dedicado a este tema del que voy a hablar específicamente, que es el tema que tiene que ver con la psicología para la paz, la psicología que tiene que decirle a los temas de paz. Y por otro lado, ese libro está en Amazon, ambos ya están disponibles, los pueden conseguir. El otro es de Springer. Creo que en la biblioteca de la UIS hay un acceso a Springer y a lo que tienen. Creo que entonces no lo pueden encontrar por ahí. Y creo que por ahora tiene un pequeño embargo, pero después no sé en qué momento lo abren. Se llama Transiciones a la Paz, promoviendo la justicia social y la no violencia. El primer libro tiene un alcance hacia América Latina en diferentes temas que comprometen la paz. Por ejemplo, hay un capítulo de desigualdad y los impactos que tienen que ver con la violencia en las sociedades. Hay capítulos sobre a propósito de las marchas de hoy, de que tratan de aproximarse a explicar cómo la psicología aproxima a explicar los eventos como los movimientos sociales y las de acción colectiva y acción política, entre otros capítulos. Y el segundo libro de Transiciones, Transitando hacia la Paz, la discusión sobre si estamos transitando, los tránsitos pueden demorar años, 50 años, 30 años, 20 años, pero creo que Colombia lleva tratando además de transitar hacia allá. El libro tiene un alcance más global y como decía Juan Carlos antes de que abriéramos esta conversación, hay capítulos de 30 países de los 5 continentes donde hay muchas cosas aplicadas de cómo se ha trabajado con la paz en comunidades, cómo se ha trabajado con niños, con jóvenes, cómo se ha trabajado el tema de medios de comunicación y paz, en diferentes partes del mundo. Creo que el libro es, como decía Juan Carlos, un recurso valioso que ojalá ustedes los compren o se acerquen a ellos. Yo de verdad me haré muy feliz. No es tan fácil que un autor colombiano esté en editoriales. El primero fue como la primera es editada por la APA, la American Psychological Association, es la primera vez que un colombiano tiene un libro ahí. Y el segundo es en la colección de Springer, que después de Marisa Montero, una psicóloga comunitaria muy importante, yo era el único, soy como el segundo que tiene un libro coeditado. Claro que otra profesora colombiana editó con Marisa uno en esta misma colección. Igual se lo recomiendo. Cuando Juan abrió este tema en su presentación y yo inmediatamente lo enlacé con esa columna que me pidieron los de Razón Pública y con un informe en el que estamos trabajando para Naciones Unidas sobre la relación entre paz y salud, la Secretaría General de Naciones Unidas, paz y salud mental. A mí la palabra salud mental no me gusta, yo prefiero hablar de salud biopsicosocial, pero ese debate me va a tardar los próximos 30 años de mi vida, probablemente muera y la gente siga usando la palabra salud mental y pierda la pelea, pero creo que esa palabra sola como palabra tiene muchos problemas eh, y que creo que la propia psiquiatría se ha venido dando cuenta de los problemas que tiene el usar esa palabra. El caso es que una de las cosas que emergen, y pues además estoy en un par de proyectos muy grandes, uno trabajando en los Montes de María con comunidades, desarrollando un modelo de atención psicosocial desde las comunidades en temas de salud, comunidades afectadas como las de los Montes de María por el conflicto social y armado que ha vivido Colombia. Yo no voy a entrar en las cifras del conflicto colombiano.
que son devastadoras. O sea, el registro único de víctimas, que es un registro que hace el Estado colombiano y el gobierno colombiano, supera ya los 9 millones y sigue sumando. O sea, cada día aparecen nuevas víctimas, ¿no? Eso significa que el 20% de toda nuestra población ha sido afectada directamente por el conflicto armado colombiano que hemos sufrido. Sin embargo, un tema que no se ha evidenciado cuando uno ve los estudios de paz, perdón, aquí hago la paso, es cuando uno ve los estudios que se han hecho de paz, uno puede ver un entramado de trabajos. O sea, ustedes ven, bueno, yo tengo atrás una biblioteca monstruosa de trabajos que muestran la dimensión sociopolítica del conflicto armado, todos los temas de violencia política, los que estado desde los años 40 hasta acá, hemos tenido sistemáticamente un mundo de trabajo sobre que han explorado esa violencia política hasta el horroroso exterminio de un partido político. O sea, eso es una cosa que Colombia vivió. Vemos con emergentes a partir de los años mediados de los 90 una gran cantidad sobre economía de la paz y economía de la guerra. Y claro, lo que pasa es que una parte de las ciencias sociales a veces no congenia también con la economía, pero evidentemente el trasfondo de nuestro conflicto tiene que ver con la economía, ¿no? O sea, nuestro conflicto, nosotros somos un país donde nos hemos matado con armas de fuego que cuestan dinero, con municiones que cuestan dinero. La mayor inversión que hizo Colombia en los años 90 en el famoso Plan Colombia fue de armas. No fue para ayudas de otro tipo, no fue para nada, fue para armas. Entonces ahí uno encuentra como que trabajos de los economistas que llegan a un punto donde dicen, mire, ya la guerra es insostenible, nos toca cambiar esta historia porque es insostenible. La Constitución del 91 poco se resolvió el tema de los trabajos que mostraban como la densidad de la dimensión política en esto. Pero pues también aquí tenemos desde los mal llamados, y a ellos no les gusta que los llamen así, violentólogos, que todos esos trabajos de Humaya Luna para atrás, o sea, de la violencia en Colombia históricamente, tratando de rastrearla desde incluso las prácticas de los españoles cuando llegaron a América, pues hay una innumerable cantidad de trabajos tratando de mostrar que tenemos una historia de violencia desde la propia conquista. Más que historias de paz, aun cuando hay libros sobre temas de historias de paz, de historias de ejercicios de paz, esto es una dimensión que se vuelve relevante. Yo creo que hay menos libros y creo que esto va a ser un elemento central en los próximos años, se los puedo asegurar, que tienen que ver con el tema ambiental, que yo creo que va a ser crítico. O sea, todos los análisis que usted encuentre de los impactos del calentamiento global van a afectar, van a disparar temas de violencia, van a disparar temas que van a maltratar, que van orientados a maltratar en muchos sentidos la paz. O sea, lo que quiero decir es que aun cuando, por ejemplo, cuando usted va a los Montes de María, sabe que en los Montes de María hubo un ecocidio, o sea, destruyeron miles de plantas de aguacate y de frutos porque las grandes terratenientes, cultivadores de palma en particular, destruyeron toda la ecología del lugar y supuestamente era porque al destruir los aguacatales no se podían esconder ni los guerrilleros. Entonces, pero después lo que se encontró es que había detrás de eso era toda una forma de desplazamiento y después de ese desplazamiento reemplazar los cultivos de frutos y de aguacate de la región, que eran muy ricos, y poner cultivos de palma y que destruyen el ambiente. Y entonces desde ahí, si usted mira eso, tiene un aspecto ambiental importante, pero a mí ese me preocupa porque no, creo que es necesario que nosotros lo abordemos. También se ha discutido desde temas de antropología y de la cultura, temas culturales, somos una cultura violenta, ¿cómo sería una cultura de paz? Pero si somos una cultura violenta. Repito, muchos de los análisis de las aproximaciones de las ciencias sociales se han hecho desde ahí, ¿no? Desde tratar de describir, de desentrañar esos elementos culturales de las prácticas culturales violentas.
que desbordan el conflicto armado colombiano, es decir, que lo atraviesan pero lo desbordan, porque somos un país que tuvo que hacer una ley para castigar el uso de la violencia en la casa, el uso de la violencia en las prácticas de crianza, ¿no? Eso muestra mucho, o sea, cuando ustedes ven las entrevistas masivas que se le hacen a paramilitares o exguerrilleros de todo tipo, encuentran que hay dentro de sus familias profundos elementos de violencia que los movieron incluso hacia allá, y no en poco, un porcentaje menor. Hay una dimensión sociojurídica, hay muchos trabajos sobre justicia, todas las paces que hemos intentado hacer han desembocado en algún tipo de justicia transicional, desde lo que es la ley que se hizo con los paramilitares, hasta la ley la ley de justicia y paz, como la ley los acuerdos con las FARC, donde el dispositivo de justicia transicional, que es uno de los más ponderados en términos positivos del mundo, o sea, nosotros inventamos un dispositivo de justicia, una justicia especial para la paz, y armamos una jurisdicción especial para la paz, se armó una comisión de la verdad. Colombia ha tenido muchas comisiones de la verdad, pero se armó una comisión de la verdad de nuevo, y además de eso se armó una unidad de búsqueda de desaparecidos, porque el tema de desaparecidos en Colombia es de unas dimensiones incalculables. Y por último hay un tema de seguridad, y es que evidentemente el Estado colombiano no ha podido brindar seguridad, con todo y que es uno de los ejércitos y la policía más grandes de la América Latina, aún así no ha podido garantizar espacios de seguridad. Entonces ese escenario pues nos pone ante un mundo supremamente complejo y, repito, adicionalmente, el que menos explorado desafortunadamente, es la perspectiva psicosocial. Y yo la llamo biopsicosocial, que es lo que nos toca, porque ha sido muy poco explorada. Es decir, aun cuando ya la encuesta nacional de salud mental, que se hizo hace ya como 7 años, que ahora ya vamos a tocar emprender la próxima, ¿sí? Pues hace cada 10 años, mostraba que este conflicto no afectó solamente a ese 20% de la población, a esas 9 millones de víctimas, sino que nos afectó a todos, a toda la población. Y los afectó en términos psicológicos. Nos polarizó, nos rompió los tejidos sociales, nos fracturó, nos sigue fracturando, y realmente es un problema de una dimensión de verdad impresionante. Y le dimos muy poco peso. Creo que parte de nuestra deuda por ejemplo, en esta última negociación, fue el que esa aproximación no se hizo presente. Y claro, cuando fuimos al plebiscito, como ese elemento se daba por descontado y no sabíamos realmente qué había pasado, pues como dijo el líder de la campaña del no, en esa entrevista en el diario La República, eso no lo dice la oposición, lo dijo el líder de la campaña, dijo abiertamente: esa fue la campaña más barata y fácil que pudimos hacer, no era sino meterle odio a la gente, incentivar el miedo, y esas dos emociones están ahí. Claro, eso mostraba que una parte importante de nuestra población, muy importante, eh, era más sensible a eso que a mensajes reconciliatorios de justicia transicional, estaban rayados, o sea, como dicen los jóvenes. O sea, toda nuestra población, todo nuestro país fue impactado por eso. Y sigue siendo impactado. Y parte de las barreras que tenemos para lograr la paz tiene que ver que en nuestro lenguaje todavía hay discursos que ponen por encima de cualquier cosa la legitimación del uso de la violencia y la guerra. O sea, en serio, lo que pasó en Cali de estas personas civiles disparándole a personas, el dudar siquiera que nuestras comunidades indígenas eran ciudadanas, si eran ciudadanos o no. O sea, eso lo que muestra es que en serio hay un problema fuerte que nunca tratamos. Esa multidimensionalidad, esto es necesario porque eso lo que significa es que nosotros no podemos aproximarnos a la paz sin tener una perspectiva multidimensional. Y por lo tanto, multidimensional, que nos exige una mirada interdisciplinar. Esto no lo podemos resolver unos sin otros, sino que tenemos que tener equipos interdisciplinarios para poder afrontar, tratar de construir un mundo, un país más conciliado
que al menos odie menos, que al menos trate de no legitimar la muerte como principio de gestión de la sociedad. Desafortunadamente esas son nuestras metas, ¿no? Esa es una meta que queremos. Yo he trabajado esta perspectiva que ustedes ven aquí porque que explico bastante con algún detalle en el capítulo del libro de Psicología Política en América Latina, y es, mire, el tema es que si usted además de verlo de esa manera, cuando se adentra el tema, tiene que, para investigar, tanto para investigar desde el mundo académico como para intervenir, usted necesita saber que, oiga, cómo es que, o cómo es que son los dispositivos psicológicos de los actores del conflicto. Porque son distintos. No es lo mismo lo que viven las víctimas a lo que viven los responsables, ¿no? Los perpetradores, incluso los responsables en todos los niveles. No solo, imagínense la psicología de uno de estos hombres paramilitares que mataban personas estripándoles la cabeza, o no, el señor Juancho Dique que colgaba en el puente de Zambrano a la gente, o los terribles hornos crematorios de Santander, ¿sí? O sea, nosotros de verdad, las víctimas, los sobrevivientes, la semana yo estoy en ese proyecto en los Montes de María y tenemos que inevitablemente escuchar unos testimonios terribles que marcaron en forma terrible a la gente, a las comunidades. Entonces, mujeres que fueron violadas 3 veces, que las obligaron a ver el asesinato de sus compañeros de su comunidad, de sus familiares, ¿no? La forma como los niños, las mujeres, las poblaciones en condenación viven esto es distinto a como la viven. Todos son víctimas, repito. También son víctimas las personas que han caído en el Estado, también son víctimas todos, o sea, todos los que, donde la muerte ha llegado en forma violenta, pues pero es distinto ese hombre que está ahí a las personas que mandan y que toman decisiones. A los políticos y a los terratenientes y a los narcotraficantes que ordenan la muerte de la gente. Son formas, hay que trabajar en forma distinta. Yo creo que Colombia ha hecho cosas maravillosas, o sea, los programas de la ANR, de la Agencia Nacional de Reconciliación, que ha tenido varios nombres, y de reinserción, han tenido múltiples formas y estrategias de tratamiento desde los psicológicos. Ellos se dieron cuenta que no bastaba con darle plata a la gente, porque ni a las víctimas, y las víctimas sí que tuvieron un montón de programas, ni a los desmovilizados, ni a los firmantes, porque una persona de estas cogía el dinero y se lo gastaba en 2 semanas, en un mes, y volvía a quedar en la miseria, ¿no? En la vulneración total. Entonces se dieron cuenta que era necesario trabajar. Es necesario que nosotros veamos el papel de la sociedad organizada. Yo no sé la Comisión de la Verdad qué va a hacer. Si ustedes me preguntan, me parece que las comisiones de la verdad tienen una responsabilidad gigantesca. Yo creo que hay que apoyarla, que es una maravilla que exista, pero a mí me da miedo que es muy pronto para, por ejemplo, evaluar el papel de los empresarios en nuestro conflicto, porque lo tuvieron. Pero ustedes creen que eso lo sabremos en una comisión de la verdad que se haga por ahí en 50 años o en 40 años, y yo ya estaré muerto seguramente para ese momento. Pero eso es necesario. O sea, ¿cuál es el papel de la sociedad organizada en esto? ¿Cómo se comportó? No solamente el Estado, organizado, el Estado, el gobierno, que cada vez tenemos más temas de eso, desde el terrible evento de los mal llamados falsos positivos. O sea, eso nos hizo un daño, hizo un daño. Yo no sé si las fuerzas militares y de policía no entienden, y de seguridad del Estado, que el daño que le hizo a las propias fuerzas militares y de policía fue descomunal. Porque nosotros necesitamos, como cualquier país, necesita que sus fuerzas militares y policía sean legitimadas porque son garantes del cuidado de la vida, o sea, de los derechos de las personas, de los derechos humanos. Los medios de comunicación, eso fue el tema de mi tesis doctoral. Tengo una línea entera de trabajos en rastreando medios de comunicación, la forma como legitimaron con los discursos. Hay un profesor ahorita de la UPB,
de Medellín, que está trabajando en un proyecto supremamente interesante sobre donde encontró como un elemento, yo ya había tenido elementos de eso, pero él está específicamente mostrando esa relación entre el discurso mediático y el discurso que tienen las comunidades. La narrativa, cómo esas narrativas pegaron aquí y nos marcaron, enmarcaron la forma como pensamos. Me quedan 5 minutos. Enmarcaron los enfoques, fue pucha, y no llegué allá, no llegué a donde quería. Las personas, las instituciones, todas las personas, las comunidades, los tipos de violencias. Yo creo que con que enmarque esto va a estar bien. Evidentemente, todas estas formas de violencia marcan en forma diferencial eh, el tema de nuestra psicología, sí, nuestra psicología. Las consecuencias psicosociales, que sí, que son cada vez más evidentes, pero que son invisibles, y los procesos psicosociales. Ustedes verán los procesos de verdad, reparación, memoria, justicia restaurativa, procesos de perdón, todos esos procesos que están en todos los procesos de paz en el mundo están marcados por los aspectos psicológicos. Solamente quiero dejar ahí esa parte. ¿Qué entiendo yo por biopsicosocial? Esto, esa relación que se teje de la sociedad a nuestras relaciones entre grupos, a las relaciones intragrupales, a las relaciones familiares, de pareja, con los vecinos, nos teje como individuos. Esto es un modelo parecido al de Bonfenbrenner, que tiene lo llama de otra manera, y eso está marcando las prácticas culturales como la biología, como la vida, como lo que comemos, ¿sí? Eso construye, y los ecosistemas sociales políticos, como nuestras narrativas y los sistemas de control de contingencias de esto. Yo creo que hay que tener una visión multidimensional, ecosistémica, biopsicosocial, diferencial, intradisciplinar, intersaberes. Todos esos elementos, si no tenemos una perspectiva de ese estilo, pues vamos a estar patinando. Creo que el mundo académico debe tener una agenda permanente de investigación, de formación y de intervención. La academia no puede estar ausente de eso. Yo sé que cada vez estamos más presentes, creo que la parte de investigación es muy fuerte, pero creo que nosotros debemos estar mucho más cerca a procesos tanto de intervención como temas de formación. No solo como este espacio, sino de formación permanente, porque el conflicto armado colombiano no es una coyuntura. Es una coyuntura de 60 años, no es una coyuntura. Seguramente puede verse una coyuntura en el marco de los 250.000 años que tiene la especie humana, sí, pero en la historia de un país, 60 años, y vamos a seguir, lo peor es que esto no parece que vaya a detenerse, pues eso es más que una coyuntura. Por lo tanto, el tema de la formación en temas que tienen que ver con la paz debía ser algo permanente. Y eso no se resuelve solamente con una cátedra de paz, sino que va más allá. Creo que lo más fuerte es que nosotros podamos evidenciar que todos nosotros, de una manera u otra, incluso los que trabajamos por la paz, también fuimos afectados por este terrible marca del conflicto social y armado que ya llevamos más de 60 años. Aquí dejo mi correo electrónico y es que están los libros y bueno, muchas gracias. Y aquí voy a estar para las preguntas y nada, muchas gracias. Muy amable, profesor Wilson, muy interesante, muy desgarrador. Continuamos con un poco la desazón que se discutió esta mañana con la primera sesión de hoy. Pero hay cosas por hacer, ¿no? Profesor Wilson, sí, ahorita más adelante Todo. volvemos. Todo, es que Volvemos. esto lo que marca es una agenda permanente Ujú, de trabajo, o sea, nosotros no tenemos otra alternativa, es que no sí. tenemos alternativa. Y hay muchas cosas bonitas que se han hecho, que se siguen haciendo, creo que hay que conectarlas más, que seguramente ahora cuando haya la sesión de preguntas podemos ampliar esa parte. Profundizamos. Exacto, sí, señor. Muchas gracias. Bien, ahora vamos con nuestra invitada Darlene Arangón Borré. Bienvenida, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman que ahí se puede ver bien.
Muy bien, muy bien. Entonces, en esta línea de conversación que llevamos, justamente vamos a hablar de eso, de qué podemos hacer en la cotidianidad, en el día a día, para construir la paz. Y ahí vamos a empezar retomando, pues, las dos grandes concepciones que hemos construido alrededor de la paz. Tenemos este enfoque negativo de la paz, donde asociamos el concepto a la ausencia de guerra. Entonces, digamos que la construcción de la paz, el énfasis, se viene haciendo a partir del trabajo puntualmente sobre el conflicto armado. Y la otra mirada, que es la positiva, persigue la armonía social, la igualdad y la justicia, y se relaciona con lo que podemos hacer las ciudadanas y los ciudadanos en la cotidianidad para hacer la diferencia, para transformarnos, y como lo mencionaba el ponente anterior, para empezar el cambio desde esa estructura básica que es la familia. Por esto es importante retomar pues que la mirada que hemos tenido del conflicto se ha alejado del reconocimiento del conflicto como algo que es inherente a la humanidad y que en este sentido debe constituirse como una oportunidad de crecimiento, viéndolo de una manera positiva, y no de una forma negativa como lo venimos haciendo, porque siempre la forma de manejarlo es a través de la violencia y de la agresión. Esto puede sonar a algo trillado, que todos sabemos, que todos conocemos, pero en el momento en que debemos poner en práctica, ¿sí?, la forma de transformar la manera en la que abordamos los conflictos en la cotidianidad, pues nos quedamos cortos. Por esto, la propuesta que les traigo hoy viene conectada con las habilidades psicosociales para la vida, justamente porque a partir de ese proceso de autoobservación, empezando por el autoconocimiento, podemos empezar a identificar nosotros cómo estamos participando de la construcción de esta cotidianidad que se aleja de la armonía. Entonces, algunas preguntas que les invito a que se hagan y que empiecen a evaluar son estas. ¿Dónde se gesta la falta de tolerancia a la diversidad de ideas y de forma de existencia? Traten de recordar en qué lugar o a través del ejemplo de qué personas empezaron a identificar inicialmente el rechazo a la diferencia o la dificultad para aceptar que tenemos distintas formas de ver la vida y de enfrentar la realidad. Seguramente la respuesta de muchos va a ser a lo que vemos en casa, ¿cierto? En ese primer escenario en donde empezamos a practicar esa forma en que nos vamos a comportar en el momento en que salimos a la sociedad. ¿Dónde nace la dificultad para comunicarnos y manejar las emociones que terminan por influir en el afrontamiento de los conflictos? Entonces piense cada una y cada uno, ¿de qué manera manejan ustedes sus emociones? ¿Son capaces de identificarlas? Porque tradicionalmente lo que estamos recibiendo es una invalidación de las emociones. No te sientas de esta manera, no llores. No se nos permite sentir y por tanto muchas veces ni siquiera somos capaces de identificar qué estamos sintiendo y no nos vamos a eso que está generando la emoción, lo que termina generando conflicto porque no sabemos cómo afrontar estas dificultades que nos generan determinadas emociones. ¿De qué manera trabajamos en nuestra empatía para trascender de la primacía del individual a lo colectivo? Entonces, ¿qué tanto yo estoy conectada con la razón y me estoy alejando de lo instintivo para poder utilizar esas potencialidades humanas, ¿sí? Esas potencialidades que me acercan a poder pensar en un bien común y no solamente hablando de otras personas, sino también de otras formas de vida y de otras formas y de la no vida para encontrar ese equilibrio sistémico que nos permita a todos alcanzar la armonía a partir de la empatía. ¿De qué manera construyo relaciones armónicas conmigo, con otras personas y con el entorno? Si hacen el balance el día de hoy, ¿cómo podrían decir que son sus relaciones? ¿Realmente son armónicas, por ejemplo, con otras formas de vida? ¿Le doy el valor a otras formas de vida?
un valor en sí y no un valor por la utilidad que me pueden representar. Entonces, en resumen, podemos decir que para construir la paz desde lo individual, tenemos que partir del desarrollo de habilidades psicosociales para la vida. Y para eso debemos empezar reconociendo cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son las limitaciones que hay en nuestro carácter, a partir de eso que hemos construido en las interacciones que tenemos desde niñas y desde niños. Y de esta manera empezar a identificar nuevas formas de manejar las emociones, de comunicarnos, lo cual se va a reflejar en el manejo de problemas y conflictos. Como he venido mencionando, todo esto lo estamos inicialmente en la familia. Así que desde mi mirada, la solución está justamente ahí, en la familia, en las transformaciones que hacemos y la trascendencia que le damos al trabajo que hacemos con este sistema. ¿Qué puede hacer la familia entonces, bajo la realidad que experimentamos en nuestro país? Lo primero es retomar, y aquí hablo desde la experiencia que he tenido en los procesos de terapia, y es retomar ese regalo que debe recibir todo ser humano de su familia, que son las raíces y las sales. Entonces, como se dan cuenta en la diapositiva, estoy planteando los dos roles principales, rol maternal y rol paternal. Y hablo de rol porque estos pueden ser asumidos por distintas personas, no necesariamente, o por lo menos el del padre, el de la persona pues, que dio la vida. En el rol maternal, por ejemplo, encontramos toda la nutrición afectiva que inicialmente y generalmente se recibe a través de esos procesos de lactancia, donde recibimos la primera línea de defensas, donde estamos construyendo confianza en esas relaciones humanas, en donde aprendemos todo lo relacionado con la afectividad. Y por otra parte, el rol paternal nos ofrece algo muy valioso, que es la posibilidad de descentrarnos, porque aprendemos a amar a alguien que en ese momento no es biológicamente indispensable. Entonces, digamos que lo que ofrece el padre es un ejercicio de libertad. Al alejarme de lo instintivo y al poder conectar en trascender y pensar en otra persona. Entonces, de esta manera, a partir del reconocimiento de ambos roles, porque a veces de pronto en la búsqueda de la equidad, en la búsqueda del ejercicio de los derechos, puede ser que dejemos de lado, ¿sí?, algunos de estos roles o queramos simplemente resaltar solamente un tipo de funciones, o las funciones de la masculinidad o las funciones de la feminidad, que como decía inicialmente, pueden ser asumidas por distintas personas, pero lo importante es que estén ahí presentes en la familia. Y de esta forma, poder educar el ejercicio desde de la libertad, entendiendo la libertad como eso, como la posibilidad de alejarme de lo instintivo, de conectar con la razón y por tanto con la búsqueda de ese equilibrio sistémico. Formar la conciencia, entonces poder establecer qué es realmente lo bueno y hacer una reflexión constante para ir reescribiendo esas cosas que hemos aceptado como buenas en nuestras conductas cotidianas y que puede ser que se alejen de ese concepto de desarrollo humano, de la posibilidad de desarrollar nuestras potencialidades, realmente nuestra singularidad, a partir del acceso a distintas oportunidades. Siempre manteniendo el equilibrio, ¿sí?, y el uso adecuado de los recursos para preservarlos para las generaciones futuras. Los acuerdos básicos de la pareja, independientemente de que exista un subsistema conyugal o no en la familia, debe existir un subsistema parental. Incluso cuando no está presente alguno de los dos, hay formas en las que podemos proteger o preservar esa imagen del que está ausente. Y de esa manera logramos algo que se llama la alianza parental, que es el primer ejemplo de cómo logramos reconciliar las diferencias y llegar a acuerdos que nos permitan transitar de forma armónica, mediando los conflictos de una forma distinta, a partir de la valoración de la diversidad.
Y en este sentido, cuando tenemos este primer ejemplo de esa alianza parental, entonces se pueden construir unos patrones de crianza donde hay una autoridad flexible y racional. No queremos personas que sean obedientes ciegas, ¿cierto? Sino personas que sean capaces de comprender cuál es la realidad, de aportar para transformar esa realidad, pero también de vivir estableciendo unos límites, que en el caso de la familia serán puestos inicialmente por madre y por padre. Y quererlos como son. Entonces, un individuo que le es reconocida su singularidad, va a reconocer también la diversidad y el valor de la diferencia. Entonces, no podemos lograr la empatía si no reconocemos nuestra propia humanidad. En la medida en que nosotros estamos nutridos con todo esto y que reconocemos nuestra humanidad, nuestras carencias, nuestras limitaciones y también nuestras potencialidades, es mucho más fácil conectarnos con la otra persona. En este sentido, podemos decir que un trabajo importante que debemos hacer es el trabajo con la familia para que los estilos educativos sean democráticos, ¿sí? Para que dejemos de imponer y empecemos a aceptar otras formas de pensar, siempre bajo los límites, bajo la guía y bajo el establecimiento de eso que hablábamos anteriormente, de la conciencia, de el poder reconocer qué es lo realmente bueno basados en la razón y en la búsqueda del equilibrio sistémico. Entonces, si tenemos unos padres, ¿sí?, que logran mediar entre la calidez y la exigencia, que saben comunicarse de una forma afectuosa, vamos a obtener hijos que tienen una buena autoestima, que son capaces de socializar de manera armónica y que están pensando más allá de obtener una recompensa individual, pensando justamente en de qué manera van a trascender sus actos, o sea, vamos a movilizar lo realmente humano. O sea, en resumen, el inicio es en la familia cuando establecemos unos patrones de socialización que están libres de violencia. Para esto, pues obviamente, y aquí también retomo lo que mencionaban en la ponencia anterior, la familia pues es la estructura básica del ser humano, pero cada quien también irá desarrollando a partir de esos aprendizajes esa capacidad de agenciarse a sí mismo, de obtener autonomía y que el ejercicio de esa autonomía y esa libertad sea coherente con este equilibrio que venimos mencionando. Pero para lograr esto, pues vamos a necesitar un respaldo también en lo que se encuentra en la comunidad. Y ahí es donde debe transformarse todos esos determinantes estructurales que de alguna forma fueron mencionados en la ponencia anterior. En la alianza que yo tengo con otra enfermera, también terapeuta de familia, que se llama Obeida Rosales Martínez, hemos venido trabajando una herramienta de comunicación, ¿sí? Una herramienta de comunicación que está basada en las teorías de la comunicación, que lo que busca es poder organizar la información o la comunicación en el momento en que estamos mediando un conflicto para que ambas partes sean reconocidas, ambas necesidades sean reconocidas. Y de esta manera consideramos que es, digamos, la base para poder construir una convivencia armónica, pues porque los seres humanos estamos comunicándonos constantemente. Entonces, esta herramienta la hemos denominado el mantra de la comunicación y digamos que es una de las formas que considero que se puede aportar para hacer esas transformaciones individuales que luego se reflejen en las construcciones colectivas. Y esta herramienta propone 5 afirmaciones que básicamente lo que hacen es guiar sobre cómo debemos organizar las ideas para poder resonar con el otro sin dejar de lado mis necesidades y poder manejar los conflictos de una forma distinta a la violencia. Entonces, en el yo reconozco, lo que se plantea es empezar toda forma de comunicación identificando qué es eso positivo que hay en la mirada de la otra persona, en las ideas de la otra persona, o incluso en los aportes que viene haciendo, y de qué manera yo
me he equivocado o he generado algún tipo de tensión en la relación. Luego de eso planteo qué estoy sintiendo, qué estoy experimentando yo frente a esa situación. Y cuando digo yo siento, pues estoy dando cabida a que la realidad del otro puede ser diferente a la mía. Pero estoy haciendo eso que mencionábamos previamente, manejando la emoción, identificando qué estoy sintiendo y poniendo afuera qué estoy sintiendo para luego encontrar el acuerdo que me permita mediar en la cotidianidad las diferencias. En el yo siento nunca cabe señalar al otro o responsabilizar al otro de eso que estoy experimentando. Luego planteo qué necesito, pero como a veces yo puedo plantear una necesidad y puede ser que la otra persona no sepa claramente cómo resonar con mi necesidad, se acompaña del yo pido. Entonces yo guío a la persona y le digo de qué manera me gustaría que esa necesidad sea resuelta. Y cierro estableciendo de qué manera yo me comprometo a aportar para el manejo de esa situación. Entonces, si observan, la herramienta propone al inicio y al final de la comunicación el reconocimiento del otro. De esta forma se logra una comunicación estratégica en la medida en que la otra persona baja las armas o baja esas formas de interacción a las que estamos acostumbrados, pero estoy avalando mis necesidades en la mitad de tal forma que yo logro mantenerme emocionalmente también validado. De esta manera consideramos que es una forma, un granito de arena en que se puede empezar a transformar esas realidades individuales, porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué puedo hacer yo hoy ya en este mismo momento en la interacción que voy a tener cuando salga a la calle con mi compañero de trabajo, con mi compañero de estudio, en mi casa con mi pareja? Porque al final si todos empezamos a unirnos y a transformar esas formas de interactuar, pues lo vamos a poder reflejar en lo colectivo, porque en ese grupo principal que fue la familia aprendimos esas pautas de socialización armónicas, traduciéndose en qué, en el ejercicio de la libertad, alejándonos de lo instintivo, en la capacidad de ser críticos, ¿sí? Y de poder transformar las realidades que nos están limitando y que siempre estamos dejando a que alguien más se haga cargo, en equilibrio con las necesidades individuales y colectivas, ¿sí? Me reconozco y reconozco otras formas de vida y de no vida, con habilidades para negociar y para llegar a acuerdos armónicos donde se valore la diversidad y finalmente pues logremos convivir en armonía y en paz, que es lo que estamos buscando. Listo, Darlene, muchísimas gracias. Ha tocado algunas fibras sensibles por allí, muy interesante. Ahorita vamos a tratar de hacer algunas conexiones con el planteamiento del profesor Wilson. Me hubiera gustado tomar la foto del esquema biopsicosocial porque algunas de las cosas que toca Darlene perfectamente se pueden visualizar conectadas allí. Me hizo falta eso. Bienvenida, Luz Helena. Buenas tardes. Qué bueno que estés aquí. Adelante. Muy buenas tardes para todos. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Qué pasó? ¿Aló? Ya. Es que no sé qué pasó, se cortó la conexión. Y Listo, ya se está viendo. ya se está bien. Listo, entonces voy a Sí. empezar. Se perdió la conexión un momento. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para todos. Hoy vengo a compartir con ustedes una ponencia sobre el rol de las competencias blandas en el alcance de las ODS. Les estoy compartiendo en este momento la imagen de una portada del libro que vamos a publicar en el mes de enero, que se llama Competencias blandas para emprender. Bueno, primero que todo quiero compartir con ustedes una
estoy definiendo en este momento, llevo 3 años trabajando en competencias blandas y he construido esta definición, sigo construyéndola. Entonces, lo tomo como que son las capacidades, actitudes, características de la personalidad, valores y habilidades socioemocionales que se interrelacionan unas con otras y con el conocimiento para realizar tareas con destreza que contribuyan a alcanzar las metas propuestas en la vida. Estas competencias blandas se desarrollan desde que nacemos y en cada una de las etapas de crecimiento, desde cuando estamos en el kinder, en el colegio, en la escuela, en la universidad, cuando estamos trabajando, todo el tiempo estamos desarrollándolas a partir de nuestra práctica, nuestra experiencia diaria y a partir de los conocimientos que adquirimos cada día. Todo esto con el fin de alcanzar nuestro proyecto de vida y, como decía Daira antes, es vivir en paz, en armonía y ser felices. Bueno, siguiente. Bueno, entonces voy a contarles cómo ha sido este proceso de reconocimiento del rol de las competencias blandas. Entonces, primero que todo, yo soy emprendedora y empresaria desde el año 2014 y creé en el año 2014 una aplicación llamada Come Bien. Come Bien es una aplicación, es un programa para mejorar hábitos alimentarios que tiene una aplicación móvil y web que hace seguimiento, le entregamos menús, recetas, planes alimentarios a la persona y llevábamos 2015, yo decía, pero ¿por qué yo no veo resultados en todos nuestros usuarios, en nuestros clientes? Siguen igual, triglicéridos, colesterol, problemas de sobrepeso, bueno, cantidad de problemas de tipo pues de salud que se ve en la parte alimentaria que tiene que trabajarse y yo decía, pues nos toca trabajar la parte emocional porque requieren ese apoyo emocional para seguir adelante y conseguir esta meta de bajar 5 kilos o cualquier otro problema o necesidad que tuvieran. Entonces, a partir de ahí creamos Estoy Bien. Y Estoy Bien es una aplicación para hacer seguimiento para las emociones y sentimientos, la cual lo hicimos con la doctora Lina Vera, también con William Villamil, que es un psiquiatra, y también con Andrés Camacho. Entonces, hicimos todo el proceso de trabajar y durante el 2015 y 2016 Come Bien y Estoy Bien, pero seguía viendo que faltaba algo. Hay algo que pasa porque nuestros usuarios, nuestros clientes seguían con que no alcanzaban las metas, que no podían, decían, no, no pude seguir el plan, se me dificultó, todo excusas, o diferentes inconvenientes en los cuales se podía ver que faltaba algo más y a partir de ahí nació PREM, que es el programa que maneja competencias blandas. Entonces, actualmente estamos viendo una lista de competencias blandas que hemos trabajado con nuestros diferentes usuarios y nuestros clientes, en el cual trabajamos principalmente, hemos trabajado responsabilidad consigo mismo y con su familia, con todo su entorno, la motivación, identificar cuál es la motivación por la cual necesita bajar triglicéridos, colesterol o bajar de peso. La determinación, establecer esa determinación y trabajar con ellos la determinación, el autoliderazgo, en el cual no, es que no hubo nadie que me preparara la comida, entonces me tocó pedir una pizza o una hamburguesa. No, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces viene la iniciativa, la creatividad, todas las demás competencias que vemos ahí, que estaban inherentes en ese proceso de cambio de hábitos para que la persona de una u otra manera pudiera alcanzar sus metas o su proyecto de vida, como decía una de ellas, que a mí me fascina la historia de él, porque él decía, bueno, yo quiero tener una buena calidad de vida, quiero vivir contento con mi hijo de 3 años, quiero verlo crecer, entonces yo necesito aprender y necesito desarrollar todo para poder conseguir esta meta y su proyecto de vida. Bueno, entonces ahí vemos este proceso con Come Bien, Estoy Bien y PRE y las competencias blandas, con ellas sí logramos cambios, le hicimos seguimiento, trabajamos la parte de la responsabilidad, el compromiso, el autoliderazgo y la creatividad. Fue varias personas, tuvimos que trabajar creatividad y encontramos excelentes resultados. Bueno, también, como ustedes saben, trabajo en el IPRED, en la parte de gestión empresarial, en la carrera de gestión empresarial, y hemos trabajado desde el 2018 diferentes tesis en donde hemos elaborado e investigado todo lo que tiene que ver con las competencias blandas desde el punto de vista del emprendedor y el empresario. ¿Qué necesita un emprendedor para ser exitoso o para alcanzar sus metas y no desfallecer en el intento de ser emprendedor? ¿Y qué necesita para poder pasar el puente y convertirse en empresario? ¿Y qué están fortaleciendo y qué están trabajando los empresarios para poder alcanzar y
hacer sostenibles y competitivas sus empresas de una manera responsable. Y como estamos en el marco de este congreso, pues siempre estamos buscando que los nuevos emprendimientos tengan ese toque de responsabilidad social, de economía naranja, de economía circular, disculpen, y lo que buscamos es que siempre haya esa responsabilidad con todo el entorno, con todo el medio ambiente, y pues nace primero nuestra responsabilidad con nosotros mismos. También durante todo ese proceso de validación y construcción sobre las competencias blandas, soy consultora de WIS Emprende y hemos identificado cómo las competencias blandas han empoderado a los emprendedores y eso les permite a ellos trabajar con mucha más confianza, con mucha más seguridad, con mucha más determinación para conseguir lo que se han propuesto y ante todo poder ser sostenibles y no perder su emprendimiento con el tiempo. Algunos de los resultados que hemos tenido de las investigaciones en gestión empresarial, hemos hecho proyectos de resiliencia, de también comunicación asertiva, trabajo en equipo y hemos obtenido resultados, por eso lo coloqué aquí en verde, fue en 3 investigaciones que hicimos, tanto en el sector de salud, en el sector hotelero, encontramos que una de las competencias que más solicitan las personas y que consideran que es la más importante para poder desarrollar su actividad o con referente al cliente, qué necesitan ellos o qué esperan de una persona es el respeto. Entonces, ha sido muy interesante porque evaluamos diferentes competencias y una competencia que es esencial. Y como en este proyecto, y como estamos en el sector de la paz, estamos mirando ese objetivo de la paz, el respeto es esencial. Y esto también, si lo correlacionamos con lo que trabajó Google en su proyecto, Aristóteles identificó que uno de los éxitos para que los grupos de trabajo puedan ser y alcanzar grandes indicadores es el respeto por el otro. Entonces, ha sido muy interesante hacer esas correlaciones. También hemos trabajado el liderazgo y cómo son los diferentes tipos de liderazgo que tienen nuestros emprendedores y empresarios en Santander. Algunas de las competencias intrapersonales que quería compartir con ustedes hoy son la gestión de las emociones, la confianza en sí mismo, la proactividad, el compromiso, el autoaprendizaje, la adaptabilidad, la responsabilidad, la autoevaluación, la humildad, que ha sido una de las competencias que en una investigación nos dio un gran indicador que era importante para poder reducir los conflictos y resolver problemas con asertividad y efectividad era la humildad. Iniciativa, curiosidad, autonomía, orden, honestidad, disciplina, valentía. Y esta disciplina en un proyecto que estamos realizando actualmente en Gambita con mujeres campesinas, hemos encontrado que ellas consideran que deben trabajar muchísimo la disciplina por el manejo del tiempo y ante todo que ellos deben, pues en la parte de las otras competencias deben fortalecer, pero principalmente ellas dicen que les falta más disciplina y más organización del tiempo. Bueno, determinación, optimismo, paciencia y perseverancia. De las competencias interpersonales tenemos la empatía, la comunicación asertiva, la capacidad de negociación, la cooperación, la tolerancia y esta es otra de las competencias que hemos encontrado que es esencial en el emprendedor y en el empresario y también en el caso del proyecto que les comentaba con referente a PREN, hemos trabajado la tolerancia en muchos ámbitos, en empresas, para poder obtener muy buenos resultados y optimizar todos los procesos. Gestión de conflictos, el trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto y el liderazgo. Y también nosotros hemos podido evaluar que estas como les decía en la definición que vengo trabajando, estas se interrelacionan con todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva, con la parte del conocimiento, con la parte del pensamiento y tenemos que es la capacidad de decisión, la capacidad de resolución de problemas, la aceptación de críticas, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la gestión del entorno, la innovación, el pensamiento sistémico y el pensamiento complejo. Todas ellas se interrelacionan y ahí mismo también tenemos el manejo de la incertidumbre, la gestión y la gestión del riesgo. Todas ellas son competencias que nos permiten alcanzar nuestras metas cuando las aprendemos a manejar y las fortalecemos día a día, primero que todo reconociéndolas, podemos alcanzar mucho más fácil nuestro bienestar. Bueno, entonces todas estas competencias que acabo de compartirlas están interrelacionadas y primero que todo es reconocerlas y autoevaluarnos, ese autoconocimiento, saber cuáles son mis debilidades. Bueno,
hagamos un ejemplo, cada uno en este momento reflexionemos, bueno, cómo estamos de paciencia, perseverancia, resiliencia. Cada una de estas competencias son importantes para nuestro desarrollo personal y profesional y estas nos ayudan y nos van a permitir conseguir lo que nos hemos propuesto, nuestras metas y vivir en paz y en bienestar. Quería hoy compartir con ustedes algunos árboles que hemos desarrollado en diferentes actividades y este árbol lo hemos validado con más de 250 personas, en el cual los árboles no todos, cada persona, cada uno de nosotros somos seres totalmente diferentes por nuestro entorno, como fuimos educados, en donde estudiamos, en nuestro entorno laboral, pero hay algunas competencias que siempre prevalecen cuando hacemos diferentes talleres y estas con referente a la determinación para alcanzar metas. Cuando yo tengo la determinación, mi determinación es tal objetivo y lo voy a lograr, pase lo que pase. Hay algunas competencias que están siempre y se interrelacionan unas con otras. Pero primero que todo, antes de mirarlas, quiero decirles que definitivamente hay algo que sí he encontrado base en todas ellas y es el amor y la pasión y la vocación con la que hacemos las cosas. Definitivamente todo lo que vayamos a hacer debe tener ese ingrediente esencial. Primero, el amor hacia nosotros mismos, el amor a lo que hacemos y el amor a las otras personas. En el caso de los emprendedores y empresarios, en los proyectos que hemos realizado, hemos encontrado que por ello debemos hacer y escoger muy bien todo nuestro equipo de trabajo, porque ellos son parte esencial y debemos querer y valorar al otro. Entonces, por eso el amor es una competencia que la colocó ahí central. Entonces, recuerden, el amor, la pasión y la vocación es esencial. Entonces, aquí tenemos que hay una interrelación para poder tener esa determinación y nutrir esa competencia, como hablamos de esa interrelación, que se fluyen unas con otras, se combinan unas con otras. Entonces, tenemos la paciencia, la serenidad, la constancia, la adaptabilidad, la perseverancia, la flexibilidad, la disciplina, la resiliencia. Todas ellas son un conjunto que permiten nutrir la determinación. Y en el momento en el que una de ellas empiece a disminuir, la persona empieza a perder la determinación. Entonces, si yo pierdo la serenidad, pierdo la tranquilidad, empiezan los miedos a aparecer, automáticamente la determinación empieza también a verse afectada. Y eso lo vemos y lo hemos validado con los diferentes proyectos, y es que la determinación de un emprendedor y de un empresario siempre se alimenta de esa tranquilidad, esa serenidad frente a lo que quiere hacer, y en el momento en que pierda totalmente esa esperanza, esa tranquilidad, empieza a caer el emprendimiento. Entonces, este es uno de los primeros, y el segundo tiene que ver con la gestión de conflictos, y este lo hemos manejado y hemos encontrado que lo primero que todo es la gestión de las emociones, que tiene que manejar en el momento. Siempre, pues como decían los anteriores conferencistas, esa gestión de las emociones no es controlar la emoción, sino saber identificarla, saberla manejar, reconocerla y poderle darle un buen manejo. Entonces hemos encontrado que en el momento en que sale la ira, el miedo, la frustración y las demás, la preocupación, la ansiedad, ahí entra esa gestión de las emociones y también entra el amor a uno mismo. Y luego empiezan las demás competencias a alimentar todo ese proceso para poder hacer un manejo adecuado del conflicto. En un proyecto de investigación que hicimos en gestión empresarial encontramos que el manejo de conflictos y la gestión de conflictos es importante varias competencias. Una de ellas, aquí tenemos, es la comunicación asertiva. Separamos escucha activa porque definitivamente muchas personas consideran que comunicación solamente es hablar, pero definitivamente sabemos que una buena comunicación es 70% escuchar, 30% hablar. Si dejamos escuchar al otro o lo que está hablando, pues reducimos el riesgo de generar un conflicto. Esperamos que él termine de hablar y luego tomamos la palabra. Muchos de los conflictos, según varios artículos identificados, encontramos que este es una de las competencias que se deben fortalecer en todos nosotros y en las empresas para que puedan ser cada día más sostenibles y generen un buen clima laboral. Otra competencia tenemos el respeto, la flexibilidad, la resiliencia, la autoconfianza, la empatía por el otro. Y aquí tenemos unas competencias que hemos identificado y es el pensamiento crítico. Si la persona me dice la persona dice algo, yo tengo que analizarlo, tengo que utilizar ese pensamiento crítico para tomar una buena decisión frente a lo que me está diciendo y no, como decimos muy coloquialmente,
me comí toda la información entera y reacciona de uno, no. Voy a ponerle pensamiento crítico, qué me quiso decir, qué está planteando, cómo es su situación, entra la empatía, en qué situación está esta persona. Y en ese momento la comunicación asertiva también juega un papel importante porque se evalúa el momento, el lugar y la persona con la que estamos hablando para poder manejar esa situación. Igual que esa capacidad de pensamiento sistémico para mirar qué pasos a seguir debo tomar y qué actividades o qué debo desarrollar para reducir este conflicto o que no sé, primero que todo, pues hay que prevenir los conflictos, por eso la gestión de conflictos, prevenirlos y pues si no los podemos prevenir, se presentaron, pues hay que hacerles un manejo adecuado y que gestionarlos adecuadamente. Entonces, las competencias blandas nos permiten a todos nosotros alcanzar nuestras metas y además debemos identificarlas una a una y saber que ellas se interrelacionan para que nosotros podamos, ante todo, con los objetivos de la ODS, pues tener paz y bienestar. Gracias. Muchas gracias, Luz Helena, por tu contribución, muy amable. Otra perspectiva distinta de la construcción de la paz desde las personas. Muy interesante, habría que continuar profundizando en algunos de los aspectos que has abordado. Vamos a tomar las preguntas del público. Hay una directamente enviada al profesor Wilson. Luego de una introducción, pregunta algo interesante, ¿no? ¿Qué plantearía para tratar de cambiar por lo menos el pensamiento tan cerrado de algunas personas conformistas de este país? Y si el futuro del país está en manos de los jóvenes, ¿piensa usted que el verdadero cambio lo verán pronto o durante muchísimos años? Las transformaciones culturales, las transformaciones de las prácticas culturales de las personas toman mucho tiempo. Y así como a nosotros toda la investigación, volúmenes de investigación que se ha hecho sobre la forma como el conflicto social y armado colombiano nos marcó a muchas personas con la indiferencia, naturalizando, por ejemplo, la muerte, la vulneración de derechos humanos, naturalizando como si esto fuese un tema de ese estilo, como si eso fuera normal, normalizando estas acciones. Lo vivimos, seguimos haciendo. Yo sí tengo mucha esperanza en que los jóvenes de ahora, los jóvenes de esta generación, que han visto disminuido la densidad de información repetitiva centrada en el legitimar acciones violentas, van a crecer de otra manera. Yo entiendo seguramente, y estoy seguro que seguramente el impacto de la ley que se aprobó para el no uso contra la violencia intrafamiliar y contra el uso de prácticas violentas en la casa, pues esos niños que van a crecer, de aquí a que esa ley se incorpore las prácticas de crianza y que esas prácticas de crianza sean transformadas, pueden tardar 10 años, pero van a llegar. Entonces, esa generación seguramente va a ser distinta. Y de verdad yo soy optimista en el sentido en que, a pesar de que hemos tenido unos años funestos en el sentido del crecimiento de nuevo del homicidio y el crecimiento de la violencia hacia la mujer, del crecimiento de las formas de violencia, lo que sí veo es que hay cada vez más sensibilidad que eso hay que rechazarlo. Es que antes ni siquiera se rechazaba. Eso es un elemento importante. Entonces, para la persona que hizo la pregunta, creo que el tema no es como digo, es primero, toda la investigación muestra que a nosotros vamos a tener que pasar por procesos donde reconozcamos que esto nos afectó a todos. Que no es un tema menor. Digamos, es decir, yo estoy en desacuerdo, yo soy psicólogo y tengo un doctorado en psicología, no soy empresario, pero ella, la Luz, lo que acaba de mostrar es que lo que ella denomina competencias blandas no son nada blandas, son lo más importante que hay. Yo ni siquiera sé por qué se inventaron ese término, me parece, a mí realmente me molesta el término competencias blandas, porque nosotros como personas, somos todo eso que ella mencionó.
¿Y cómo usted se comporta en la vida sin todo eso? Pues no es posible, pero lo que pasa es que sí le dimos un papel secundario, marginal a eso. Y más en el proceso de paz. Y ahí fue donde nos equivocamos, creyendo que esto no nos había afectado a todas y a todos. Nos afectó a todos. Evidentemente, cuando usted va a trabajar con víctimas, esto es distinto, la afectación. O cuando usted va a trabajar con personas que no han sido víctimas. Es distinto si usted está trabajando para un grupo de personas que están en un contexto de privilegio, ¿sí? A un grupo de personas que no están en ese contexto. O sea, yo trabajo en la Javeriana y mis estudiantes son evidentemente un grupo privilegiado. ¿Sí? La matrícula más barata vale 11 millones, 12 millones de pesos. ¿Me van a entender? Entonces, pues, son estudiantes que tienen familias que pueden. Pero aun cuando tengan ese privilegio, igual las afectaciones psicológicas de sus papás, de sus familias, entraron y ellos a veces, y eso se ve. Nosotros hemos hecho como estos días una serie de investigaciones sobre, vamos a publicar recién, una de ellas ya están listas para publicar, por ejemplo, de las actitudes hacia la paz y la guerra. Y es sorprendente, en serio, a qué tipo de cosas están asociadas las actitudes hacia la paz y hacia la guerra. Y tienen que ver con muchas de estas cosas que aquí se han hablado, a pesar de que Darlene tampoco es psicóloga, ¿cierto? No soy enfermera. Exacto, a pesar de que ni Luz ni Darlene sean psicólogas y que hayan hecho una presentación de aspectos psicológicos, pues evidentemente esto nos marcó de todas las formas posibles. Y yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. Ojalá tuviésemos, Juan Carlos, una fórmula, en serio, ojalá tuviésemos una fórmula, pero esto es tan complejo. O sea, yo he investigado el perdón, por ejemplo, llevo más de 15 investigaciones distintas sobre qué es perdonar. Y todas las variables asociadas. Ahorita voy a iniciar una con Duke, un proyecto para mirar neurociencia de la memoria y el perdón. O sea, vamos a hacer rastreo esto de la memoria del perdón con un equipo de la Universidad de Duke en víctimas colombianas. Pero lo que le puedo decir es que tenemos unas brechas complejas que resolver. Y el mundo académico, los que estamos en el mundo académico, tenemos una responsabilidad con eso. Y esa responsabilidad pasa porque hagamos investigación lo más seria posible, hagamos procesos, hagamos evaluación de los procesos de intervención que se hacen y hagamos un trabajo de formación permanente en esto, como decía. Yo creo que esos tres elementos son centrales en lo que debe hacer el mundo académico y lo que deben hacer los estudiantes que están aquí y los profesores que están aquí seguramente en su quehacer, porque en eso estoy de acuerdo con Darlene, no solamente en la familia, sino en la vida cotidiana es que uno construye esto. Muchas de estas cosas. O sea, eso que decía Luz de la empatía, es un tema complejísimo. Eso es un tema complicadísimo. Nosotros nos rompieron la empatía, eso lo mostró la encuesta nacional de salud mental. No sabemos reconocer el dolor y el miedo en el otro. Es un resultado de una encuesta que se hizo a nivel nacional en una muestra gigantesca, mostró eso. Nos cuesta trabajo reconocer las caras de miedo en el otro, de dolor, de sufrimiento, y así cómo podemos desarrollar empatía. Y por lo tanto, cómo podemos desarrollar algo complicadísimo como el perdón. Perdonar es un proceso cognitivo y emocional muy complejo. ¿Me van a entender? Que no es un tema sencillo. Y esos elementos están en el centro, tanto de ese elemento de la paz a nivel personal, como a nivel relacional, como a nivel intragrupal, intergrupal y societal, como lo mostré en ese gráfico. Perdón si me fui a otros temas y... No, al contrario, se adelantó a la pregunta de María José Duarte de cuál sería el papel de los universitarios en la construcción de paz, pero creo que sobre eso vamos a volver ahorita. Hay una pregunta la pregunta anterior era de Julián Monroy. Hay una pregunta de Diana Torres que parece para darle, yo creo, que dice que cómo podemos enseñar a los mayores que aún dentro de una familia el establecimiento de límites es bueno, y que además los padres, por ser padres, no tienen el derecho de tratar como quieren a sus hijos. Bueno, ¿quién hace la pregunta? Diana. Diana. Bueno, Diana, mira que conversábamos acerca de la comunicación asertiva
y ahí les presenté una herramienta en la que hemos venido trabajando que denominamos el mantra de la comunicación, que puede facilitar ese proceso de conversación con los padres, en el caso de la pregunta. Y justamente es utilizando estratégicamente primero el reconocimiento de la realidad de ellos, ¿sí? Cuando tú empiezas reconociendo al otro, te obligas a ti misma a empatizar, porque para poder expresarlo, tienes que pensar, ponerte en los zapatos de esa persona y además de eso conectar, porque fíjate que lo que propone el mantra al final es yo qué voy a dar, ¿sí? Entonces cuando tus papás, por ejemplo, si fuera en el caso de tu familia, notan este reconocimiento, van a ver en ti una persona que es capaz de interlocutar de forma madura y es probable que se abran a escuchar. No sé si escuchan el ruido. Hay un ruido muy fuerte atrás. Luego de eso, en el centro sí veías que podías expresar cómo te estás sintiendo, pero sin juzgar. Entonces te pongo un ejemplo puntual. Digamos que tus papás difieran de tus ideas políticas y te quieran imponer las de ellos. Entonces tú puedes empezar reconociendo, mamá, papá, yo reconozco que ustedes tienen unas ideas puntuales frente a este tema y que tenemos, cada quien tiene la libertad de pensar distinto. Y yo te agradezco lo que tú me has enseñado, porque eso es lo que me ha formado al punto en el que estoy hoy. Sin embargo, yo me siento un poco incómoda cuando me siento limitada para poder expresar mis ideas. Yo tengo unas ideas diferentes que me gustaría que también fueran respetadas y tenidas en cuenta. Entonces yo te pido que cuando yo dé mis opiniones, ¿sí? Ambos, tanto yo como ustedes, podamos conversar tranquilamente. Si no llegamos a un acuerdo, entender pues que eso también es una posibilidad, ¿cierto? Que pensemos distintos y no lleguemos al acuerdo de que de convencer al otro de mis propias ideas. Yo me comprometo también a respetar la posición de ustedes. Entonces, si te das cuenta, a través de la comunicación es mucho más fácil llegar a ese proceso armónico. Y si tú no notas cambio en la otra persona, hay algo que digamos que es la fórmula para uno encontrar armonía, porque hablábamos que esa construcción también viene de la armonía conmigo mismo, y es hacer lo que me corresponde. Incluso si afuera no se está haciendo lo que a esa persona o a ese colectivo le corresponde. Gracias, Darlene. Aquí estoy echándole cabeza a una parte de la pregunta de Carol Juliana. Yo quisiera dejarla a los tres, quien se anima a contestarla, porque me parece bastante ilustrativa de muchas de las preguntas que nos hacemos todos los días, ¿no? Y es, ¿qué papel juega la comunicación en las situaciones donde las emociones llegan a tensar el ambiente y generar una situación de violencia? Eh, Pienso que todos hemos estado en algún momento sometidos a una situación similar. La pregunta es, y bueno, ¿cómo se hace para usar la comunicación en una situación donde estamos a punto de ir a la violencia? ¿Quieres empezar, Luz? Luz, tu Tienes el, micrófono está cerrado. sí, tienes el micrófono cerrado. Ya, gracias. Bueno, nosotros hicimos un taller con referente a problemas de comunicación asertiva en una empresa que tenía problemas de muchísima violencia entre ellos y malestar y mal clima laboral. Y definitivamente encontramos que la persona primero no habían dos aspectos que encontramos y era la empatía por el otro, reconocer en el otro qué estaba pasando, qué momento difícil, si la persona está en ese momento, sabemos que ha tenido una pérdida, un inconveniente gigante, sabemos que está en un momento que no está totalmente tranquilo y sereno y está generando palabras como de violencia o un momento muy difícil. Entonces, tener empatía y dejarla a que se calme o que el momento llegue. Entonces, en comunicación asertiva trabajamos y es siempre antes de hablar, pensar, primero que todo, es el momento adecuado de tomar la palabra y decirle algo
Si no es el momento, mejor callo, entonces el silencio para esperar que se calme la persona. Segundo, después de ese punto, callar y tomar el silencio, mirar si esa persona, si es el camino adecuado que yo voy a tomar para hablar con ella, eso no lo es. Y a partir de ahí, pues tomar la decisión si le hablamos o no, con referente a la empatía. Segundo, con referente al respeto, también tomarlo muy en cuenta y la tolerancia por el otro, entonces el respeto y la tolerancia, y entrar, otro aspecto que está con la empatía es la solidaridad que uno puede tener en ese momento, la persona que está a punto de explotar, que tiene esa emoción y no ha sido capaz de gestionarla ni manejarla, entonces ese momento hay que, pues, con esos dos elementos, tanto de la empatía, con el respeto, la solidaridad con esa persona, y pues tomar ese momento de silencio para poder luego llegar a un acuerdo y darle solución. Gracias, Luz. Yo le quiero cambiar un poquito el tono, la pregunta, profesor Wilson, es ¿qué dice la investigación sobre la conexión entre emociones o eso que llamamos gestión emocional, etcétera, en relación con la violencia? O sea, ¿cómo están conectados esos mundos de acuerdo con lo que la investigación muestra? Juan Carlos, desde investigadores como Bartal, que han investigado el tema del conflicto israelí-palestino, que aun cuando ustedes no se imaginan, se parece mucho al nuestro, no por religioso, sino por la duración que tiene, por la intratabilidad del mismo, por cómo los actores que estaban fuera de la guerra terminaron viviendo la guerra y han trabajado específicamente relaciones entre emociones y conducta violenta. Eso se ha trabajado, la psicología tiene muchos años trabajando eso, además diferenciando incluso agresión de violencia, ¿no? Entonces aquí una cosa son las respuestas que filogenéticamente tenemos para responder ante un evento de ataque y otra cosa es la violencia como un evento social, que es un evento social. Entonces, sí hay una gran cantidad, repito, en términos de conflictos armados violentos, desde Bartal, un investigador que se llama Halperin, nosotros hemos hecho incluso investigación siguiendo los modelos de ellos para evaluar la relación de emociones, de las emociones con la disposición a responder en forma más agresiva o menos agresiva, más violenta o menos violenta, más digamos, la neurociencia, por ejemplo, desde el punto de vista neurocientífico, hay como dos modos. Uno donde la razón permite regulación emocional y un modo dos donde las emociones son las que toman el control. Esa dinámica, cognición y emociones están completamente entrelazadas, no están separadas. No es que la razón vaya, no, están completamente entrelazadas y por eso es que es tan difícil tratarlas. Porque, por ejemplo, cuando uno habla con alguien que es diferente, pues no solamente se trata de que usted identifique la diferencia en términos cognitivos, sino que resulta que eso está implicando las emociones. Porque, y como mostraba la investigación que hizo el Premio Nobel de Economía Heckman, el problema, como toda la educación se centró en desarrollo cognitivo, o sea, que la gente lo hiciera bien en términos de puntuaciones y demás, y que aprendiera a sumar, restar, multiplicar, leer, y no se centró en desarrollo socioemocional, eso ha afectado profundamente las sociedades. ¿Sí? Entonces, porque, claro, el desarrollo socioemocional resulta central para negociar, para regular las emociones, para todo lo que aquí se ha dicho, eso tiene que ver con el desarrollo socioemocional. Y ese desarrollo socioemocional no está desligado de la cognición, ¿sí? Sino que nuestro cerebro está eso, y la biografía, nuestras vidas, toda nuestra vida se teje en un entramado, por eso lo denomino biopsicosocial, donde la sociedad y la biología están completamente, lo psicológico emerge de esa interacción. Y esa interacción está entrelazando emociones y cogniciones, y evidentemente, así como aprendemos a responder en forma violenta, agresiva y poco empática,
y lo aprendemos desde la casa, en el colegio. Pues por eso es que hemos inventado dispositivos, por ejemplo, los dispositivos en la escuela, de, oiga, aprendan contra el mal escolar, y los metemos en la casa. Hay muchas cosas de estas que, qué pena, hay personas que tienen que ir al psicólogo. O sea, nosotros estudiamos media vida, estudiamos esto. Entonces, oiga, usted tiene un problema, ¿por qué no? Porque por más que usted le digan esto en general, aprender a regular las emociones es una cosa complejísima. Eso no es una cosa sencilla. Entonces, vaya al psicólogo. Hay relaciones de familia que no se pueden resolver, sino que usted tiene que acudir al psicólogo, y hay psicólogos que trabajan tanto familia como a nivel individual. O sea, aquí hay violencias que ocurren en el mundo familiar que no tienen otra forma, no tienen otra alternativa. Y por eso es que pues, hay personas que se vuelven expertas, estudian 10 años de sus vidas para aprender a hacer terapia psicológica en la familia o terapia psicológica individual. Y para poder aprender a hacer eso que usted está preguntando, ¿sí? Eso no, hay cosas que nosotros podemos mejorar y tal, y podemos desarrollar cursos y cosas de este estilo, pero hay cosas que no las podemos hacer así, que nos van a tomar tiempo. Entonces, por ejemplo, yo eh, soy un crítico de, digamos, hay una venta de cursos de perdón por ahí, eh, y venden y sí, sí, pero eso, imagínense, en 12 sesiones, 6 sesiones. La crítica mayor que se le hace al programa de atención a víctimas del PADCIVI es esa, que el PADCIVI, no, van 4 sesiones y creen que con esas 4 sesiones repararon psicológicamente una persona que sobrevivió a una masacre, que sobrevivió a violaciones, que sobrevivió a estas cosas. Y tenemos, repito, 9 millones de personas que están en esa condición. No todas necesitan ir al psicólogo, evidentemente. No necesitan, muchas de esas comunidades aprendieron ellas solas cómo responder ante estas cosas, en ese concepto que es complejísimo para la psicología, que se llama resiliencia. Aprendieron a afrontar ese tipo de cosas. Pero usted cree, hay personas que no, que eso no lo, si uno lo puede tramitar. Usted imagínese el impacto que apenas estamos evaluando y que la OMS ya dijo que era una epidemia derivado de estos encierros de la pandemia. Es que eso, la psicología dejó de ser una cosa como trivial. O sea, una cosa ahí menor cuando se dieron cuenta que, oiga, usted tiene una crisis de ansiedad. Miércoles, eso usted no lo maneja conversando así nomás. Usted necesita ir donde un experto, ¿sí? Necesita un experto que le enseñe a manejar una crisis de ansiedad. Eso no, usted no lo resuelve con consejos ni con conversaciones sencillas, no. Usted tiene que ir a donde expertos, ¿no? Es como si yo le dijera a alguien, oiga, mire, es que se me partió un brazo, yo pongo ese sinónimo. Miércoles, yo tengo que ir a un médico y a un enfermero y al personal de salud que sabe cómo repararlo. Pero claro, cuando yo digo, es que me partieron el corazón y no sé cómo manejar esta historia. Miércoles, y no me puedo recuperar, y no me puedo levantar, y no tengo ganas de nada. Miércoles, ¿cómo hace usted para resolver? ¿Usted cree que lo va a resolverse en forma sencilla? Qué pena. Eso requiere un tema de tratamiento más complejo. Profe Wilson, perdóneme el atrevimiento, pero voy a conectarlo con esta pregunta de Diana Torres porque encaja perfectamente. ¿Uno puede perdonar y seguir con trauma? ¿Seguir con? Trauma. Sí, es que, mire, lo primero que pasó en nuestros procesos, en los procesos de paz, es que la gente unía, por ejemplo, perdonar a reconciliarse. Perdonar es dificilísimo, me hago entender, porque implica ese doble trabajo de tratar de reducir, es un trabajo que implica tratar de reducir los sentimientos de ira y molestia hacia quien me causó daño y que él no merece que yo le entregue eso, ¿sí? Le entregue ese esfuerzo que yo voy a hacer y yo se lo doy. Perdonar viene del latín donar. Donar, entregarle al otro, donare, viene de esa noción de que yo le entrego mi esfuerzo de no sentir molestia, hago un esfuerzo de transformar todos esos sentimientos que tengo toda la razón en sentirlo, que tengo que sentirlos y expresarlos, que tengo todas las justificaciones para tenerlos, pero que yo hago un esfuerzo para disminuirlo. Pero eso es tan difícil que por eso es que las sociedades dicen, antes de que procesos de perdón, es más fácil que entremos a procesos de reconciliación. Porque reconciliarnos es que yo soy capaz de seguir hablando con alguien, de seguir construyendo a pesar de que yo no le haya perdonado lo que ha hecho. Y eso pasa en las familias y en la vida cotidiana. O sea, una pareja pelea y entonces usted dice,
yo tengo que seguir viéndolo, por ejemplo, pero resulta que yo no le voy a perdonar lo que me hizo. No puedo perdonarlo, o sea, sigo sintiéndome muy mal. Entonces, la noción de trauma, que es la pregunta, claro, en general las acciones, trauma implica un cambio abrupto en la vida de uno. Eso es la palabra trauma. Trauma es cuando usted coloca una situación que usted no, que se sale de su vida cotidiana y se la metió. Entonces, claro, eso genera un montón de respuestas que usted no tenía preparadas, porque usted tiene una vida tranquila y de pronto, ¡prum!, se entraron a su casa los ladrones, los paramilitares o los guerrilleros o lo que sea y y destruyeron su vida en minutos, miércoles. Después usted dice, uy, ¿qué voy a hacer con eso? Y lo que pasa es que sí hay estudios, y yo he publicado sobre eso, que muestran que, claro, cuando usted trata de hacer cuando usted se mete en esos procesos de, de, de perdón, si usted, por ejemplo, puede dormir mejor, si hay un montón de indicadores de salud y bienestar que mejoran, pero usted no puede obligar eso. Evidentemente, los traumas el trauma psicosocial debido a cualquier acción violenta es un elemento que indispone, que hace más difícil que nosotros perdonemos. Por eso es que yo les decía, todos los estudios que yo he hecho a nivel nacional con víctimas, con excombatientes y con personas que no fueron víctimas en perdón, muestran que los colombianos tenemos una disposición muy baja a perdonar. A pesar de que seamos un país católico y cristiano y que en el trasfondo de ese discurso todos digan que pues miércoles sí perdono, Cristo es un modelo de perdón, pero es verdad que en la vida cotidiana los colombianos no estamos dispuestos a perdonar nada, estamos marcados. Y eso va a ser un proceso, por eso decía, largo. El trauma hace más difícil que usted pueda aproximarse a un proceso de perdón o de reconciliación. Y por eso ha sido tan difícil construir paz, ¿sí? Y porque todas esas aproximaciones que hicieron, se olvidaron que nosotros éramos influenciables en su interacción con la sociedad. Bueno, Elio. Habilidades psicosociales para la vida, el trabajo sobre habilidades psicosociales para la vida. Entonces, cuando desde pequeños, partiendo del reconocimiento de la singularidad de esa persona, empezamos a enseñarles a partir de lo que observan, ¿sí?, en la familia, pero también en lo que le permitimos, ir entrenando su autoconocimiento, su empatía, la toma de decisiones. Hay decisiones pequeñitas que se toman en la cotidianidad y que mamás y papás pueden ofrecer una gama, digámoslo así, controlada de alternativas, donde las niñas y los niños pueden ir haciendo pequeñas elecciones desde pequeños y se van entrenando para aprender a decidir, para aprender a pensar, para aprender a ser críticos, para no tragar entero. Y de acuerdo a eso, por eso mamás y papás deben aprender a conversar. A veces el miedo lo que hace es que nos cerremos, ¿sí?, que impongamos nuestra realidad, que le quitemos valor a las otras formas de ser, de existir, de pensar, incluso a los saberes. Todas las personas tenemos saberes valiosos, todas. El chiquitito tiene algo valioso que puede aportar a la familia. Entonces, cuando empezamos a hacer ese reconocimiento en nuestra interacción cotidiana, es mucho más probable que estos chicos aprendan a ser críticos, a valorar sus ideas, a respetar las ideas de otras personas y a poder encontrar ese equilibrio en lo que estás preguntando, la posibilidad de luego, cuando estén en la sociedad, no dejarse manipular, influenciar y no tragar entero, sino tener una posición donde es capaz de defender sus argumentos, ¿sí?, pero también respetar los argumentos de la otra persona. Gracias, Darlene. Wilson, qué pena, pero es que acaba de llegar una pregunta que me tiene preocupado. Porque son preguntas muy interesantes, son muy pertinentes. José Gutiérrez dice, muchos somos descendientes de desplazados por la violencia y hemos sido criados en un imaginario pesimista, alimentado por una realidad cada vez negación de la realidad.
Muy buena pregunta. Hay un psicólogo que tal vez uno de los psicólogos sociales más importantes de América Latina se llama Ignacio Martín Baró, que habló de eso. Él decía, los conflictos prolongados generan fatalismo. Lo que yo creo que ha pasado con Colombia y con nuestra gente es que nosotros aprendimos, diferentes grupos sociales aprendieron formas distintas de responder a eso, a ese fatalismo. Yo tengo que decirle que, por ejemplo, cuando uno hace evaluaciones sobre cosas fatalistas en determinados grupos poblacionales de Colombia, por ejemplo, en los estratos medios y medios altos, el fatalismo se genera por el calentamiento global. O sea, mis hijos, por ejemplo, tienen una preocupación tremenda porque, por eso, ellos, por ejemplo, dicen, no, papá, nosotros no vamos a trabajar como tu paz ni nada de esa historia, pero a nosotros nos preocupa tremendamente el futuro del planeta, no de Colombia, sino del planeta. Entonces, el tema aquí es que, claro, menos mal que hay un montón de indicadores positivos y los humanos tenemos una historia larga de recuperarnos. Y realmente cuando una de las experiencias más fuertes en estos días que estoy en este proyecto, yendo una vez a la semana, una vez al mes, una semana a trabajar con víctimas en los Montes de María, lo que puedo decir es que es admirable la cantidad de recursos que han generado esas comunidades para poder resistir, para poder responder ante dificultades. Entonces yo lo que le diría es, afortunadamente la historia de la humanidad es una historia de generar una gran cantidad de repertorios para afrontar eso. Y los colombianos somos un modelo de eso. Es decir, si hay un país que logró vivir un montón de gente y tratar de una y otra vez insistir en que hay que parar la muerte y que nada legitima, nada puede legitimar el dañar a otra persona, el matar a otra persona, nada, ¿no? Ni el dinero, ni la ambición, nada. Las personas y la vida es un elemento sagrado. Cuando nosotros, eso es lo que debemos trabajar. Y esa preocupación suya lo que toca es volverla un activismo, un presentarse ante la vida diciendo, oiga, no, cualquier persona que me eche un discurso de odio, cualquier persona que me eche un discurso fatalista en que la única salida es la guerra y es legitimar el uso de la violencia, yo me separo de esa historia. La reprocho y digo, esto está mal, ¿no? Entonces, lo que también le puedo decir es, Colombia está llena también de ejemplos maravillosos. O sea, en serio, la gente, a propósito de esto, si ustedes ven la estadística, normalmente en un proceso de paz, para darle un ejemplo, cerca del 35-40% de la gente se devuelve a la guerra. ¿Saben cuánta gente se ha vuelto a la guerra de las FARC? Menos está entre el 5 y el 7%. Eso es una cosa que es maravillosa. O sea, algo está funcionando, a pesar de que les han matado 300 personas. Y los tipos y la mayoría del cuerpo grande de ellos sigue comprometida metiéndose en la sociedad. O sea, siguen metiéndose. Ya no quieren volver. Eso, mi querido, es una cosa muy positiva. O sea, Colombia inventó un dispositivo de justicia transicional único. O sea, nunca, ningún país en conflicto había desarrollado un dispositivo tan sofisticado, complejo y que todo el mundo quiere venir acá. Usted dirá, ¿por qué publiqué esos libros? Porque medio mundo quiere saber qué pasó aquí en Colombia, qué está pasando. Nadie sabe, todos sabemos que es difícil, pero hay muchos indicadores que muestran que podemos lograrlo. Lo que pasa es que, claro, digamos, a veces usted me dijo que mi exposición era un poco oscura y tal, pero es inevitable, además, porque yo estoy yendo en esas comunidades donde la vulneración no es solamente por la guerra, sino por las condiciones de miseria, de pobreza, de que no hay educación, de que no hay... Entonces usted cuando habla de esas cosas dice, esto es otro país, pero son muchas personas en ese país, o sea, cuando usted dice, no, es que en Colombia hay 50% de gente en pobreza. ¡Ah, miércoles! ¿Saben qué es eso? 50%. Y que hay 13-14% de personas en miseria. Eso no lo digo yo, no lo dice una ONG, lo dice el DANE. Entonces usted ve esos datos y dice, uy, aquí hay otro país que cambiar y que está ahí. Entonces, y que a pesar de esa condición, aquí Luz dijo la palabra solidaridad en varios momentos que le encontró. La solidaridad es un elemento súper bonito que emerge permanentemente ante condiciones de dificultad, que tampoco ha sido estudiado suficientemente. Es una cosa compleja, así como el perdón no se ha estudiado suficientemente, y nosotros todos hablamos de estas cosas como si fueran ahí fáciles y son dificilísimas, porque son complejas. Entonces yo lo que quiero dar es un mensaje optimista para no cerrar
porque usted me dijo que yo lo había abierto en forma muy pesimista. En la forma optimista es, yo creo que tanto Darlen como Luz son bastante optimistas, dieron muchos tips de cosas que se pueden hacer, que ya se están haciendo, que están probando, lo cual es muy bueno. Y yo tengo que decir que a pesar de las dificultades en términos sociales y psicosociales de nuestro país, estamos disminuyendo eso, y creo que las generaciones nuevas, por ejemplo, no van a sentir tanta ira, tanto odio, van a disminuir esas, por ejemplo, no se comprometen tan fácilmente con discursos de odio. Y eso es un mensaje que tiene que hacer la academia. O sea, la academia debe generar pensamiento crítico en los estudiantes universitarios, de alerta. O sea, pilas cuando usted lo polarizan, pilas cuando usted el mensaje le está generando sentimientos de emociones de odio, porque ahí usted ya estamos en un momento difícil. Busquemos ayuda, busquemos soportes y logremos cosas. Logremos transformar eso. Llegaron mis hijos por ahí. Muchísimas gracias, profesor Wilson. Miren, muchísimas gracias a todos y a todas. Las 270 personas que están presentes en este momento son un indicador de lo interesante que fue esta reunión. Muchas gracias por sus intervenciones. Ya por cuestión de tiempo debemos cerrar. Podríamos continuar. Quedaron algunos temas entre el tintero, pero bueno, así son estos eventos. Conocerlos y tenerlos juntos en este espacio ha sido muy gratificante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Está muy bien. Bueno, Gracias. chao. Gracias a todos. Feliz noche. Una feliz noche.